9:06. Muchas gracias, don Pablo Molina, el señor Molina, importado directamente de Biluco, Teno, la República Federal Independiente. Muchas gracias, mi viejo. Oye, ahí está dándonos el pase. Bienvenida, Rosita María Tolosa. Muchas gracias, Adolfo Ernesto González Fuenzalía. Oiga, usted me pone los dos nombres y yo me creo lo que Oiga, mañana relajadita, mañana por fin primaveral, bien calurosa ya a estas alturas. Delicioso. ¿Cierto? Periodo de verano ya. Sí, pues. Ya se siente el verano. Oiga, hoy vamos a tener algunas ausencias. No viene nuestro amigo Octavio Montenegro Leighton, irreemplazable, pero viene algo mejor que él. Irreemplazable, pero igual. Exacto. Oye, bienvenido Marcelo Aliaga. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Todo Un bien? saludo para Octavio. El hermano chico de Octavio de la hora de cuando. Oye, y también agradecemos la presencia de Víctor Navarro tras cámaras. Que nos saca por streaming. Exacto. Víctor ahí, Navarro. En Ahora es Cuando Curicó. En el fanpage de Exacto. Ahora es Cuando. Y linkeado también con Radio Conde. Oye, hoy día vamos a tener, típico, el sorteo. Así es. Sí, ya, no les explico, ya están concursando a lo menos unas 4 o 5 personas, de ahí las voy a anotar. Me parece bien. ¿Qué vamos a tener hoy? Tenemos un vino de la ruta del vino Del Valle de del Curicó. Valle de Curicó. Tenemos un burrito más una limonada de Tommy Beans de Mall Curicó. Y también tenemos una pizza para 2 de Bordes Pizza de Strip Center Zapallar para consumo en el local. Súper bien, ¿ya? Así que tiene que enviar un WhatsApp. Al más 56 752 54 35 20. Oye, estos días tituló hasta la prensa el diario de Curicó, el diario La Comarca, como le dice Marcelo. Sí, el diario de Oye, Letras Rojas. Exacto. Oye, ¿qué encuesta es esta que aparece y que señala que tenemos algún índice que no nos acomoda? Que tal vez sea cierto, pero que sin decir aguabá, Publimetro señala en una publicación que si quieres trabajar, el peor lugar como para trabajar es... ¿Qué cosas no hacer en Chile? Exacto, Hoy no trabajar en Curicó, en Talca. Curicó y Talca, claro. De Pero- hecho, eran 3 ciudades y Eran 2 eran 3. de la región del Maule. Sí. Exacto. Sí. Cuéntanos, ¿qué pasó ahí? Yo creo que lo más chocante debe haber sido el ver la portada de lo que aparecía, en donde eran cosas que no hacer en Chile. Sí. Entonces había ciudades que no visitar, por ejemplo. Y claro, una línea era donde no trabajar. Y en esa línea aparecía Curicó y Talca. Y lo que trajo mucho revuelo, de hecho revuelo a nivel alcalde desmintiendo Sí. el indicador. Entonces también era como, ya, yo creo que se abren dos temas. Primero el hecho de qué cosas serían deseables de indagar, investigar o ver a través de estudios o encuestas acerca de Curicó, en cuanto a las cosas que queremos medir, y por otra el qué estamos dispuestos a defender o qué cosas tendríamos que salir a defender. Porque fue de hecho aparece alcalde con el presidente de la Organización de Comercio, Dacaret. De la Cámara de Comercio. Sí. De la la Cámara de Cámara. Comercio, claro. Víctor Dacaret. Víctor Dacaret, claro, en donde toman, por ejemplo, uno de los puntos que toman para mostrar de que efectivamente esto no es real. No es real, es, por ejemplo, la cantidad de encuestas de hoteles que se han... Que se están y se siguen abriendo, se están dicen abriendo, que se van claro. a abrir más. Y como de alguna forma como indicadores para mostrar de que no, efectivamente esto se está moviendo, esto está vivo y vengan. Mostraban también de que el mismo hecho de que el censo supuestamente ya habría arrojado resultados preliminares en donde Curicó habría sido una de las ciudades que más crece. Entonces también eso mostraría algún indicador de oye, hay trabajo, Estamos por eso bien. la gente está llegando a Curicó. ¿Pero hay algo de cierto en esta encuesta? ¿Somos yo- una de las ciudades peor pagadas? Yo no lo vería así, porque visto al revés, viendo cuáles son las ciudades que aparecen top, porque claro, lo que se muestra acá es lo top de no hacer, pero donde aparecen lo top de sí, aparece Viña del Mar, ¿Ya?
Y otras ciudades en donde yo creo que hay una cierta intención de parte de esos mismos municipios, de esas comunas, por posicionar a sus comunas dentro de un set de comunas que son turísticas, que tienen atractivos, que tienen donde poder llegar, disfrutar, etcétera. Y que es un trabajo que yo creo que Curicó no lo ha hecho con la profundidad que requeriría. Entonces ya hay, como diría algún amigo de Curicó 2043, hay un problema de imagen de imagen y un problema de marca Curicó también. Que no se ha posesionado. Que no se ha posesionado, y Viña, claro. Quilpué y todos sus alrededores siempre se ha preocupado de resaltar y de recalcar que es muy bueno Claro. vivir allá. Y que es un Y a discurso la gente también le gusta. que es un discurso también de que hemos tratado acá, el hecho de cómo nos hacemos cargo de esa ciudad que decimos ser, que en este caso ciudad turística. Ujú. Cómo realmente le ponemos carne a ese cuerpo que decimos tener, entendiendo que también cuántas personas habrán en el departamento de turismo. O Claro. sea, yo creo que esa cuestión, a mí hay dos temas desde lo político comunitario, Ok. que creo que son indicadores. Mira, uno es dónde ponen las cosas en la cuenta pública anual. Ya te da un indicador de score dónde van los temas de interés tuyo. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Y otro es cuántas personas o qué áreas tienes internamente como orgánica municipal Que se estén ocupando que se del estén tema. ocupando y que para abordar las cosas. Por eso a mí, por ejemplo, me da mucho gusto, estábamos viendo en Curicopedia los hitos del 2017, Ok. me da mucho gusto el hecho de que tengamos o se haya creado la oficina de asuntos migratorios. Exacto. Entonces ya, ok, hay una prioridad, acá hay un tema, hay que abordar el tema. Don tema que se está desbordando hasta Don tema. Entre paréntesis, bueno, y también podemos asociarlo con esta encuesta en cuanto al link trabajo. Claro. Claro. O sea, ¿Por qué vienen tanto para acá? yo Yo tengo algunas cifras, por ejemplo, en esta temporada han llegado 4.040 haitianos, solo haitianos te estoy hablando, Ujú, 85 de las cuales están embarazadas. ujú. Eso cifra hasta el lunes de la semana pasada. 195 están irregulares porque tienen la visa, pero no tienen Turistas. Claro, Claro. son como turistas y Nos no estamos pueden transformando en trabajar. una ciudad turística. Exacto. Pero eso se está desbordando. Si tú ves el registro civil, si tú ves el correo, El correo. anda el correo a Chile. Ah, Sí. claro, transferencias. está De hecho, ahora absolutamente está, colapsado. ahora en este minuto. Ajá. Mm. Mira la gobernación, el problema que se provoca incluso a la corporación cultural en el teatro provincial. Te explico por qué. Cuenta. Porque resulta que internamente se conecta el foyer del teatro. Ujú. Y el foyer del teatro, por razones que no me explico, el Ministerio de Bienes Nacionales lo entrega en administración al Centro Cultural, ¿ya? Porque es de Bienes Nacionales todavía ese emplazamiento. Y el foyer sigue siendo de Bienes Nacionales, entonces lo entrega en administración conjunta a la gobernación, o a los servicios públicos más bien, ¿ya? ¿Qué pasa? Todas las mañanas para Y que te quedas no... a la espera. Claro, para que no se junten ahí en la entrada de los edificios públicos donde están los ascensores, abren las puertas para que entren al foyer del teatro y ocupan los baños. Y no los ocupan bien. Porque en definitiva no tienen a lo mejor el conocimiento o la costumbre. Lo cierto es que donde caiga. Y eso es una realidad que es... subterránea, porque mira, si no lo digo yo, porque soy parte del directorio de la corporación, no lo dice nadie, Ujú. de verdad que es información que es tan doméstica y que nos duele y que Y a nos lo mejor afecta. va a haber que hacer una educación Claro. con respecto a eso, Y- porque ya y hay- ellos están acá. Bueno, Hay claro. un tremendo problema ahí que se está suscitando, una cosa doméstica, Sí, ¿ah? Y que está colapsando. sí, no, bueno, yo creo que para ese tipo de temas, cuando es como más organización de personas en espacio, yo creo que con algunas Indicaciones. lógicas Unas indicaciones indicaciones. se resuelve, pero mira, Pero es doloroso ver la conducta de los migrantes en términos de que como no han tenido acceso, ujú. por ejemplo, no saben ocupar un baño. Eso es súper complejo.
Y doloroso tener que abordarlo. Y doloroso tener que imaginarse también que estamos en pleno siglo XXI y Sí. países que vivan en tanta precariedad. Sí. O sea, ya, ok, Chile es una oportunidad. Sí, por Y dentro de cierto. ese contexto, Curicó también, sobre todo dentro de esta época, estos meses, esta Claro. estacionalidad también se vuelven una mejor oportunidad también. El otro día, recuerden que las transmisiones de consejos municipales están online todas las semanas. Vamos Curicó que se pueda. Claro. Y uno de los temas que se abordó de parte de uno de los concejales fue ese hecho de, ojo, ¿qué vamos a hacer con esto? La gente me está preguntando mucho y esto se está descontrolando y claro, él lo mostraba como que buses completos estaban apareciendo en la ciudad y claro, después le retrucaban después en cuanto a que está bien, pero eso es un problema del legislativo en cuanto a que el legislativo es el que pone los estándares y las leyes que nos dan el marco como para definir lo aceptable y lo inaceptable. Entonces también como desde el municipio no hay mucho que hacer tampoco dentro de eso. Oye, nos dice un amigo, Antonio Núñez, dice, cuando trabajaba en FP, ellos tenían un informe en el que aparecía Curicó como penúltima ciudad de Chile con el ingreso más bajo. Sí. En algún momento. Esta es la Solo segunda superado- región más pobre. Solo superado por Lota. Bueno, y lo que nos dice siempre Carlitos Ruz con Sí, las cifras que sí. nos trae. Sí. El nivel más alto de falta de educación está acá. Sí. O sea, tenemos indicadores que son consistentes con el hecho de ser la segunda región más pobre del país. Ujú. Hay Ahora- consistencia, o sea, si ahora, tuviéramos eso no- puro... Sí, pero, no seríamos eso. Pero eso sí lo llevamos. yo me puedo molestar por la forma en que se aborda en esta publicación de Publimetro, pero también tengo que molestarme porque se ha provocado esta publicación en definitiva o estas cifras, porque ya es una cuestión más bien estructural o de conducta, esto de que tengamos sueldos bajos. Yo creo que... Asumiendo que es cierto, ok, Ujú. el muestreo está bien, listo, somos la penúltima ciudad. Ya, claro, ¿Cómo lo- asumiendo que sí, el ya, estudio asumamos. está correcto. ¿Cómo le ya, ponemos ok. solución? Eh, ¿O de dónde viene para poder atacar el problema? ¿De dónde viene? ¿Viene de la tacañería? ¿Viene de que efectivamente lo que hace el empresario es cuidar sus costos en el periodo estival para poder sostener todo el año un campo, por ejemplo en el área agrícola? Sí, mira, yo creo que tres cosas. Primero, la encuesta, yo creo que después de todo lo que ha pasado se han desacreditado lo suficiente. Segundo, creo que dentro de la lógica de las percepciones y las cosas que sentimos, hay mucha cuestión también de marketing detrás de eso. Ya. Hicimos en algún momento, no sé si te acuerdas de un estudio de seguridad que era como Perfecto. un sondeo, Sí, un sí. sondeo de seguridad y era para todo esto de los drones y globos de televigilancia, junto con lo que era la encuesta de DIMARC. ¿Sí? Entonces era para ver, ¿estamos pensando todos lo mismo? Y realmente había consistencia. Efectivamente, los curicanos creemos que Curicó es una ciudad relativamente segura para vivir. Por cierto, ¿sí? ¿Sí? También. Entonces, Creo. hay cosas que uno puede medir y que no necesariamente vas a llegar a la pureza del 100% de efectividad, sino para entender si realmente estamos convergiendo en lo que estamos pensando, para ver si más o menos estamos pensando lo mismo. Entonces, en cuanto a esto, yo creo que también hay una lógica de percepciones. Si tú vas a Temuco o si vas a La Serena o lo que sea, y te preguntan, dame el ranking de la ciudad, y es como, ya, Curicó. Entonces, si es que hubiésemos tenido un poquito más de marketing, un poquito más de relato de ciudad, a lo mejor esa posición en la cabeza podría haber sido distinta. En cuanto a que de otras ciudades nos vean como una ciudad de, ya, ok, no tiene playa, ya, pero está cerca de la playa. O, es la ciudad de los vinos y las tortas. Y, no, esto debe ser entretenido porque andan en bicicleta la gente, es como debe ser. Entonces, ¿cómo se construye un relato? Para que esa percepción también... No, si el relato en más definitiva allá- es un contexto que tiene múltiples factores. Claro, Factores, y más no allá de solo, no solo turísticos, no solo, como por ejemplo la seguridad, el bienestar, el que esté todo cerca, el que tengamos un barrio cívico el súper que sea sano. una ciudad plana, Claro. también. no Tenemos como el paraíso un con- barrio cívico súper sano, no tenemos la posibilidad de perdernos. O sea, el servicio público que está más lejos del centro del registro civil igual está a 3 cuadras. Sí.
El tema son las otras cuestiones que tú dices que son un poquito más estructurales. Claro. O sea, que como ciudad sabemos que tenemos esa estacionalidad y que en esa estacionalidad, como las hormiguitas, juntamos porque sabemos que los meses, Que los se meses son vendan azules, después, como se dice. Entre Claro. junio Claro. y julio, Claro. que son los más complejos, por lo menos en el campo, yo recuerdo que eran los más fregados. Claro, Eso. en esta temporada se asegura la sobrevivencia de la siguiente. Entonces eso también hace que seamos súper conservadores. ¿Y por qué somos súper conservadores? Porque dependemos de la naturaleza. Claro. Entonces cualquier factor que me llegues a cambiar Sí, porque... me pone en riesgo de no llegar a esos meses de sobrevivencia. O sea, acuérdate el año pasado Bien lo que pasó con la uva, por ejemplo, que llueve 3 días y todos los piñateros estaban esperando que tuviera más dulzor la uva para hacer el buen vino que nos caracteriza. ¿Y qué es lo que pasa? Llueve 3 días y después sale el sol. No hubo capacidad logística para entrar con... Ujú. Habrían tenido que ser 600 camiones en el sector y no sé cuántos tractores. No teníamos. Claro. Y de 2 millones de kilos llegó a 1 millón y tanto. Que recuerdo que alguien vino a darnos esa Sí. cifra en algún momento. Sí, ahora yo creo que también nos juega en contra ese espejismo de cercanía con Santiago también. En cuanto a que elecciones Yo también concuerdo contigo. elecciones Sí. de productos y servicios, o a lo mejor incluso quizá Víctor en cuanto a diseño, Claro. puede mostrarnos que en cuanto a que cuando desde Curicó se toman decisiones de inversión, de compra o de prospección de algunos servicios y diseños, Todos van a prefieren ir Santiago. a Santiago. Entonces es un absurdo de que esto pasa, señor, curicanos, estemos en Santiago Sí, pues. Y- entregando servicios para el mismo Curicó. Entonces como que dentro de estas lógicas de confianzas y desconfianza y estatus también, muchos prefieren ir a comprar productos o servicios a Santiago, y en Santiago se encuentran con curicanos que están trabajando Porque externalizaron Porque, claro. Ahora, finalmente, a mí la angustia que me asalta y que en algún momento, y tal vez en el siguiente segmento lo podríamos abordar, ¿por qué estos muestreos, estas encuestas siempre tienen un interés detrás? ¿No habrá una encuesta que en realidad traiga datos objetivos? Eso es lo que tiendo a concluir. Si todas las encuestas en definitiva están posicionando Viña, Santiago, y entonces ¿para qué nos consideran como provincia? Ni nos pesquen, digan. Es que yo, Santiago claro, y- la perversión de esto está en generar el ranking por una parte y el anti-ranking por otra. Porque Tal cual. al final esta cuestión también tiene otros temas enlazados, el valor del suelo, Las intenciones la- macabras que se esconden detrás son muchas. ¿no? las inmobiliarias también aportando Sí. a lo suyo. etcétera. Sí. Entonces también y al revés, por una parte para poder levantar los precios en Viña o lo que sea, y por otra a lo mejor bajarlo en Curicó ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? y Talca. Oye, hagamos una mínima pausa comercial y musical, ¿les parece? Ahora es cuando. En primavera, pásalo bien, siempre con tu Radio Condel. 9 horas 35 minutos y aquí estamos con Pablito, el señor Molina. Muchas gracias, Pablito. Estamos con Rosita María Tolosa, Adolfo González Fuensalida. compartiendo el micrófono para el solo efecto de que nuestro siguiente panelista pueda compartir escenario, porque aquí Víctor Navarro nos tiene en streaming en Ahora es cuando Curicó. Estamos también con Marcelo Aliaga, Hola. el hombre que la pone difícil. Y también, oye, un amigo curicano todavía, Dani. Molinense. Molinense. Bueno, nadie es perfecto. Pero, como digo, siempre viví en la carretera entre Bien, Curicó y exacto. Molina. Tal cual. O sea, usted es víctima de la centralización, lo mismo que si fuese Santiago Curicó, Claro. Curicó Molina, Curicó lo Molina. mismo. Ah. Oye, Dani Ferrá, sociólogo, muchas gracias por integrarte en esta oportunidad. Gracias por la invitación. Oye, estábamos comentando, a propósito del comentario de Marcelo Aliaga respecto de los muestreos, estas encuestas, ¿qué percepción tienes tú? Porque Bueno, Tú respecto ya tenías un bagaje. al estudio que salió en Publimetro, es un estudio de percepción. Entonces, ahí un poco depende del muestreo que se haga. Quizás el muestreo es bastante flojo y se hizo solamente en Santiago. Entonces Ok. son las percepciones que se dan desde el nivel central. Entonces no es tan científicamente correcto, es como más bien un estudio sensacionalista.
Ah, mira. Pero- le da el adjetivo de sensacionalista. Sí, yo creo que hay ciertos tipos de estudios que dan para el sensacionalismo. ¿Tú también coincides en eso, Marcelo? Por eso decía el interés que hay detrás. Fue una muy buena portada y se vendieron muchos diarios. Bien. Ah, bueno. Sí. Ya. Pero también hay detalles, porque como un estudio de percepción, entonces es cómo se construye la imagen de ciudad. Y en el tema de Curicó, en el caso de los sueldos, efectivamente en la región del Maule tenemos los ingresos más bajos a nivel nacional, uno de los ingresos más bajos. Mira. Y eso se debe también, porque está el pequeño dato, a que tenemos un tipo de sueldo que es el sueldo temporal, que se da por estación. Y eso baja nuestro promedio de sueldo. Absolutamente. Absolutamente. Pero eso no quiere decir que el tipo de trabajo acá en la región sea precario, que eso es el otro tipo de problema. Ahora, antes de entrar, cuando estaba ahí la música, ustedes mencionaban cuál es nuestro parámetro, cuál es nuestro paradigma en definitiva, Marcelo, a qué nos queremos parecer, decías tú. Sí, ¿Es una cuestión de modelo, una cuestión de percepción, es una cuestión de mirada? ¿Cómo lo sí, tomamos? creo que hemos hablado de la cantidad de ciudades o de curicós que viven en el mismo Curicó y de lo comentaba la otra vez, por ejemplo, todo esto, las fotos antiguas, por ejemplo, responden, creo yo, a una sensación, igual que Curicopedia, de esto que estamos perdiendo, esto que se nos está yendo, Sí, sí. Esta ciudad que éramos. Es permanente. Versus otra ciudad que es una ciudad mucho más zorrona, mucho más hondera, en donde vemos hasta Corvette. Yo he visto Corvette. Exacto, sí. El Otro día vimos Rolls Royce, ¿te acuerdas? Sí. O sea, Lexus, que anda por el Sí. campo. Entonces, esa otra ciudad y hay como un cierto grado de desacople, y esa es la palabra que hemos usado, de desacople, en donde es un momento de definición en donde ya, ok, ¿hacia dónde estamos yendo? Estamos yendo hacia el intentar ser un Santiago y encementamos todo y perdemos toda esa naturaleza, todo ese patrimonio natural que teníamos, o estamos pensando en lógica chilena y de cosas que nos queremos parecer de Chile, o estamos pensando en algún Valdivia, o estamos pensando a lo mejor en algo intermedio como un Conce, o en otra ciudad que ni siquiera esté aquí. Entonces yo creo que hay un momento de decisión en donde estamos, que es una cuestión también de identificación y del pensar a futuro en el quién queremos ser. Creo que ya hay un Y a tema propósito fondo. de lo mismo, en tu caso, tú siendo también de Raigambre, de la provincia profunda, Curepto se viene a Curicó, de Curicó se va a Santiago, en el caso tuyo, Molina, Curicó, Santiago, ¿ah? Dublín. y demás. Y demás. ¿Qué percepción hay? Te lo pregunto a ti, Denis, ¿qué percepción hay respecto de eso, de cómo se construye esta identidad? ¿Por qué volver? Porque en el caso de Marcelo también no ha vuelto, pero está muy pendiente. Yo creo que debe ser uno de los 3, 4 personas que ve los consejos municipales por YouTube. ¿Ah? Pero a mí me llama la atención, ¿por qué seguir tan vinculado? Yo creo que hay una relación respecto a que nosotros crecimos dentro de esta zona y experimentamos otro tipo de vida en estas ciudades grandes, especialmente Santiago, y hay un cierto tipo de sentimentalismo hacia el pasado, que eso siempre se da en todos lados. ¿Qué es lo que estaba señalando Marcelo? Pero con lo que hablábamos con Marcelo, que antes de entrar, era que Curicó en este momento está en un punto de definir qué tipo de ciudad quiere ser, hacia dónde quiere ir. Como él dice, pavimentar todo, o también el tipo de ciudad que se refiere al medio de transporte que queremos construir. Me impacta demasiado que el sistema de transporte en Curicó no ha cambiado en, ¿cuánto? ¿30 años? Un poco más. O sea, tenemos el mismo sistema de buses, Sí. que no tiene muy mala conexión y que no es eficiente. O sea, tenemos colectivos y tenemos autobuses y ninguno de los dos es utilizado de manera efectiva. O sea, cuánta persona curicana llega atrasado a su trabajo a las 9 o 8 y media porque el colectivo venía lleno. Y eso no es eficiente, porque esa hora es una hora peak en que deberíamos tener un tipo de transporte que sea más eficiente. Pero como somos una ciudad de región, no tenemos poder de decisión respecto al sistema de transporte. O claro, o bien el paliativo que tienes para poder llegar a la hora. De que no, ya, o sea, puedo encontrar una moto en Falabella,
Claro. o puedo tener acceso al crédito, aunque sean muchas cuotas, y me voy al tiro por el auto. Entonces también tengo unas ciertas señales de estatus. Toda esta otra relación, por ejemplo, ¿dónde voy a comprar mi casa? Porque hay que tener una casa, ¿no? Sí. O sea, dentro del estatus, ¿no? Dentro Claro, del es como la imaginario. lógica, ¿por qué Hay que vas a vivir a Curicó en un departamento si tienes que vivir en una casa? Claro. Claro. Entonces ya empieza a aparecer esa otra lógica de, pero ¿y tenéis patio? No, porque no, vivo en departamento. Entonces, ¿cómo va generando estatus a medida que se va? Claro, porque tienes razón, porque por ejemplo... ¿Y cómo va asociando también la variable? Acá el matrimonio joven, por ejemplo, aspira a tener un departamento y eso le da estatus. ¿Qué Acá- matrimonio? No, el matrimonio joven en general. ¿Eh? Acá pasa eso, ¿o no? Aquí La gente se matrimonio bueno. casa, la ¿Qué gente se punto? casa, la Sí, gente se exacto, se está casando menos. ¿Eh? El otro día alguien me rebatió eso, que todos tenemos la percepción ¿Qué de que la párroco? gente ¿Qué se párroco está... fue? No, no ¿Qué fue ningún párroco? cura. Pero que estaba la percepción de que la gente se estaba casando menos en promedio. No ha bajado el índice de matrimonios. Ojo. ¿Acá en la zona? Ah, acá en la zona. Lo que parece que está pasando es que se está atrasando la edad. O- que es el o promedio. están- o sea, o están si antes haciendo- eran los 24, Están haciendo 25 convivencia años. y después matrimonio. Claro, Sí, ahora también. ya es como los 30 años. etc. No sé cuáles son los datos de unión civil acá en... No creo, no creo que tengamos así como a la mano, pero sí, yo creo Sí. que ahí es un porcentaje todavía marginal. Te quería preguntar, dentro de lo que es el desarrollo de tu persona como profesional, como sociólogo, tú te vas a Dublín, en Irlanda. Ujú. ¿En qué contexto te vas para allá y qué perspectiva te da en relación a Curicó mismo? Claro, bueno, yo estuve trabajando como voluntario de la Fundación Iguales en Santiago ¿Ya? y en ese contexto aparece la oportunidad de postular una beca para hacer estudios de igualdad, que abarca todo, tanto igualdad de género como igualdad económica, etcétera. Y postulé esta beca con un proyecto, primero era acerca de mapear el matrimonio igualitario en la zona en Latinoamérica, y que terminó cambiando a un estudio que hice sobre los discursos de los grupos que estaban en contra del matrimonio igualitario en Irlanda. Yo cuando me fui el 2014, llegué justo en el contexto del referéndum. Ellos tuvieron un referéndum para votar por el matrimonio igualitario, que fue el primero que se hizo en el mundo. O sea, estamos votando por derecho. Hay toda una discusión de si se puede votar por derecho o no. ¿Ya? Pero ellos hicieron una campaña que fue muy exitosa y existían estos grupos que estaban en contra del matrimonio igualitario. Entonces, uno siempre cuando hace investigaciones en ciencias sociales, siempre se trata de enfocar en las víctimas. Y junto con mi profesora nos llegamos a la idea de enfocarnos en los victimarios, que vendría a ser estos grupos que están en contra, y ver cuáles son sus lógicas. Entonces la lógica de ellos era enfrentarse como no homofóbicos. Ok, ¿Ya? perfecto. Entendamos que la homofobia como tal, como lo entendemos así, vendría a ser una fobia, una reacción irracional hacia algo. ¿Ya? La xenofobia es una reacción irracional hacia los migrantes, y en este caso sería una relación irracional hacia la homosexualidad, ¿ya? O hacia el matrimonio igualitario. Y los grupos se entendían como que ellos no estaban siendo irracionales, estaban siendo sumamente racionales para sus argumentos. Y ahí ¿Qué es más o menos lo que pasa acá? Po? Porque acá, ¿quién sería el victimario en el caso de la igualdad? Tenemos grupos de poder bien potentes. Y lo reelegimos incluso. Claro. Pero en ese caso, lo que pasaba ahí es que los tipos basaban sus argumentos en el sentido común. Que no había ¿Qué es el menos, el menos común de los sentidos? ¿Ah? Claro. que pues porque el título de mi tesis es como que no soy homofóbico, es solamente el sentido común. Claro. O sea, yo no estoy diciendo nada del otro mundo. Es como si usted me pregunta, una pareja no puede tener de padres Ajá. o de madres, no puede tener una familia, no puede tener niños porque le va a faltar algo. Claro. Que ese es el sentido común. Que es como el sentido flojo porque uno no se da el paso de hacer una investigación. Entonces, estos grupos no se entienden dentro de la homofobia, pero se entienden dentro del prejuicio sexual. Ya. Que ese es el concepto que se maneja para identificar estos grupos. Eso quiere decir que
no hay una cierta percepción de cómo se construye una realidad, pero no hay una investigación más allá. Extrapolando esta postura, esta tesis, me hace mucho sentido que estés tan atento observando lo que pasa acá, porque aquí también estamos en lo mismo. Pero específicamente acá en la zona de Curicó estamos con lo de los migrantes. Sí. Y ha sido un poco brutal porque Y venimos saliendo de lo del aborto. Además, Claro, además y acá todos tenemos también esta declaración, como dices tú, de sentido común. No, si no, yo no soy xenófobo. Claro. No, pero en definitiva... Pero igual tengo menos pega. Claro. Ya no me llaman. Claro, igual Ya no me llaman. Sí. Claro. Y estos gallos cobran más barato y hacen la pega que les pidan. ¿Ah? Pero es un tipo de percepción porque ahora nosotros, y es una percepción en este caso visual, porque la gente está viendo más haitianos en la calle, Tal cual, pero tal cual. por ejemplo la comunidad colombiana en Curicó ya lleva alrededor de 6 años y es bastante fuerte. Sí. Y como se integran fácilmente por el tema del idioma, nadie hizo un escándalo hace 6 años porque estaban llegando muchos colombianos. Al revés de lo que pasa, por ejemplo, en ciudades como Antofagasta, etcétera, que existe esta campaña del terror contra el mundo colombiano. Qué increíble, qué increíble. Ahora, dentro de los... ¿Y dónde vamos? Sí. ¿A dónde vamos? Ese es el punto. Esa es la pregunta Yo que creo yo que- creo que nos demoraríamos meses en contestar, pero plantearla ya y desarrollar... El problema es que en términos Una de respuesta. migraciones dependemos del poder central, dependemos de las normativas que integre Santiago y integre el gobierno. Los dos candidatos que van ahora, Ajá. las propuestas sobre migración son casi nulas, o sea, no hay una propuesta concreta. Yo como migrante, y el otro día lo hablaba con un amigo que él se fue a Australia, también como migrante, viendo la percepción de migrante, que uno está desesperado por encontrar un alojamiento que es escaso, etcétera. Entonces, efectivamente uno dice, pero ¿cómo estos haitianos están viviendo 6 en una pieza? Bueno, yo conozco brasileños que se iban a Dublín y vivían 10 hacinados en una pieza y pagando 400.000 pesos por compartir la pieza. Entonces, uno cuando emigra tiene otra percepción, tiene otros estándares, o sea, uno es capaz de arriesgar más porque uno ya hizo un paso gigante de dejar su hogar y ir a otra ciudad. Sí. Pero en el caso de los haitianos, ellos también vienen acá sin el idioma. Y eso es súper limitante para ellos, porque pueden hacer solamente un cierto tipo de trabajo y no pueden integrarse de manera efectiva en la sociedad. O sea, para nosotros como curicanos y molinenses, debería ser... no, la Agrópolis completa, ¿no? La Agrópolis de la completa, provincia de claro. Curicó. Debería No, ser pero- súper desafiante y muy bueno que tengamos migrantes en nuestra provincia. Nos hace una provincia muy rica. O sea, el beneficio cultural es mucho mayor. Pero lamentablemente la barrera idiomática que tienen los haitianos lo hace difícil de integrarse. O sea, una vecina que quiere hablar con su haitiano para, no sé, para compartir algo, es muy complicado. O sea, tienen que sacar su francés medio charrampeado y empezar a hablar. Entonces, quizás el tema de la migración tiene que ver con poner algunos límites para el ingreso a Chile y que uno de los límites sea una prueba idiomática. En el caso del inglés es fácil Exacto, porque existen claro. pruebas estándares, pero en el caso del español creo que hay una prueba que es la prueba Cervantes y no hay más. Punto. Claro, yo creo que Acércate. volver en cuanto al... Bueno, Al modelo. a la lógica del tipo de migrante, yo creo que también hay una cuestión distinta de que cuando uno, por ejemplo, está en otro país o cuando estás con esa presión de que ya van a llegar las 6 de la tarde y todavía no tengo un alojamiento, es distinto al hecho de cómo sale o cómo llega un haitiano o la expectativa que tiene al momento de llegar acá. Entonces yo creo que también hay una cuestión, el sentido de sobrevivencia, yo creo que es una cuestión ya, o sea, cualquier cosa que vaya a encontrar de aquí en adelante será positiva, será mejor. Entonces también hay una lógica del que estoy dejando y si lo que viene es temporal o si es de alguna forma también definitivo, entendiendo que en esta me juego la vida. Claro. No me juego el Claro, dormir o no sí, dormir bien o dormir más o menos, o que voy a tener alojamiento o no, o que me voy a tener que quedar en la banca de la estación de bus, no sé dónde sea. Claro.
Entonces también yo creo que hay una lógica de estándares en donde podrían llegar a aceptar más cosas que lo que decías tú de los brasileños hacinados en una pieza. Tal cual. Entonces también ese sentido y esa lógica yo creo que hasta el momento ha sido relativamente respetuosa la ciudad en cuanto a empatizar con eso y viendo por ejemplo todo lo que han sido las campañas o el apoyo que se ha tenido independiente de las barreras idiomáticas, que incluso están intentando salvarlas con estas clases en Estas escuelas de español población Curicó, si mal no en la recuerdo. población Curicó, en la Santa Fe, aquí en la iglesia de la Merced, Inmigrantes sin Fronteras, Alessandri, ¿sí? La escuela Alessandri, Jorge Alessandri, la sí. ex escuela 70. Claro, entonces también hay algo de como de empatía y bien. O sea, viene el sentido de acoger. Ahora, ¿hasta qué punto? O cuál va a ser, porque ya dentro, como les decía, dentro del Consejo Municipal ya hubo un warning de ojo, hay mucho. O sea, estamos llegando a un punto de mucho. Que yo creo que también va dentro de las definiciones de ciudad en cuanto a ¿queremos que Curicó sea más diversa o queremos estar los mismos en donde tú eres de allá de los Aliaga de no sé dónde? Claro. Porque eso nos quita. Nos va cortando eso, claro, nos va seccionando. Entonces, yo creo que sí, una ciudad más diversa, mucho más y manteniendo desde luego la cultura, pero ya vemos cuando los haitianos bailan cueca y es como nos sorprende. Yo he visto, por ejemplo, el otro día estábamos con la Pama llegando a una esquina y había una señora haitiana con una caja en la cabeza. Y la gente alrededor era todo como... Sí. ¡Oh, qué increíble! En la cabeza. Entonces como cosas que nos van pasando y el ojo te va indicando de que, oye, esto es algo está pasando. Exacto. Oye, yo creo que un buen ejercicio al cual les quiero invitar es que generemos en algún momento en las siguientes semanas, al inicio del 2018, el inicio de una gran respuesta, de esto que ustedes dicen. A la respuesta. Exacto, una aproximación, como dices tú, de qué es lo que en qué nos queremos transformar. Y para eso, la verdad que te quiero invitar a ti también, Denis Ferrada, y digo tu nombre para los efectos de que la gente ya va identificando. De los Ferrada de Molina. De los Ferrada de Molina, claro. De Yico. Exacto. ¿De Yico son? De Yico. Ah, ¿viste? Oye, la gente de la costa nos está nos está invadiendo. La verdad es que a lo que les quiero invitar es precisamente a que nos unamos a hacer una aproximación a la respuesta ¿qué queremos ser? ¿Cuál es el Curicó que queremos? ¿Cuál es la comunidad que queremos? Es cierto lo que en algún momento hemos espetado en el sentido de decir a veces tenemos más una economía que una comunidad. Entonces a eso los quiero invitar y por eso es que quería provocar esta reunión en donde estuviera Marcelo Aliaga, que contamos con él en forma intermitente por la distancia entre Santiago y Curicó, pero invitarte también a ti a que te sumaras al panel. Esa es la invitación, súper sencilla, pero en el fondo tremendamente compleja. Sí, porque aparte hay un momento en donde hay un caballero que se sienta acá, que se llama Octavio Montenegro, entonces sí, ahí se desordena todo. ¿Ah? De verdad, agradecerte. Saludos para Octavio. Un saludo a Octavio, claro. Te agradezco mucho, Marcelo. Ojalá que puedas venir antes de fin de año para que hagamos el resumen. Sí, bueno, se compromete, ¿no? Los hitos del 2017. Ya. Sí, ya están en Curicopedia publicados algunos de ellos. La gente puede ir agregando también otros para ir sumándolos también al listado de lo que consideran que fueron los hitos. Del Extraordinario. Nos quedan 3 programas antes de fin de año. ¿Ves? Así que a agendar. Y a ti también, pues, Denis. Sí. Agradecerte por Muchas gracias. Y bienvenido a la familia. Ahora es Muchas cuando. Oye, nosotros nos separamos brevemente. Continuamos en Ahora es cuando.